Hi guys, how are you today? We are going to see the tag questions. Vamos a ver las tag questions. Ya vimos the simple present with be, las tag questions con el presente simple del verbo be. Hoy vamos a ver las tag questions en presente simple con otros verbos. Pero primero, pues, we are gonna have a review about the simple present tense de otros verbos. Vamos a tener una revisión del presente simple de otros verbos. Y bueno, aquí tengo yo distintos ejemplos. Here we have some examples with affirmative statements and negative statements in the simple present tense. Para formular las affirmative statements, las oraciones afirmativas, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, dependiendo del sujeto de mi oración, que puede ser un personal pronoun, el nombre de una persona, animal, cosa, asimismo vamos a escribir el verbo. Si mi oración tiene como sujeto estos cuatro personal pronouns, I, you, we y they, el verbo lo tenemos que escribir en forma base, sin agregarle nada. Así tenemos, por ejemplo, I play soccer. Yo juego fútbol. Pero, ¿qué sucede si en lugar de estos personal pronouns yo tengo una tercera persona como sujeto? Así, por ejemplo, he, she or it. ¿Qué sucede con el verbo? Bueno, en la mayoría de los casos al verbo le tengo que agregar una S. Y así tendría, por ejemplo, he plays soccer. Él juega fútbol. Digo en la mayoría de los verbos, porque no siempre es así. Aquí les tengo más ejemplos de verbos, cómo los tendrían que escribir si es que los conjugan con una tercera persona en el presente simple. Y tenemos como primer verbo a close. Este verbo sí se le agrega la S. Les digo, en la mayoría de los verbos se les agrega una S nada más. Pero, ¿qué sucede si el verbo termina con la terminación SH? Bueno, al verbo no solo se le va a agregar una S, le tenemos que agregar una E y una S, y así quedaría wash, washes. Si el verbo termina con una S, también tenemos que agregarle ES y tendríamos dress, dresses. Si el verbo termina con una Z, le agregamos ES y me quedaría buses. Si el verbo termina con una C y una H, tendríamos itches. Si el verbo termina con una X, tendríamos relaxes, por ejemplo, aquí. ¿Y qué pasa si el verbo termina con una Y y antes de la Y yo tengo una consonante, es decir, una letra que no es una vocal? ¿Qué sucede? Bueno, pues la Y se cambia por una I latina y agrego ES. Así tengo el verbo study, studies. ¿Sale? Esto solo lo voy a aplicar en las oraciones en presente simple con una tercera persona como sujeto, ¿sale? Acuérdense que no siempre como sujeto voy a tener personal pronouns, pronombres personales. También en lugar de he podría tener yo el nombre de un hombre como Roberto, Ricardo. En lugar de she podría tener Jessica, Rebeca. En lugar de it, que es un pronombre personal que se utiliza para un animal o una cosa en singular, podría tener así, por ejemplo, the dog, the cat. Y bueno, esto sería todo referente a affirmative statements. ¿Qué sucede con las negative statements, con las oraciones negativas? Bueno, para las oraciones negativas yo tengo que utilizar un auxiliar también dependiendo de mi personal pronoun. Si mi personal pronoun es cualquiera de estos, I, you, we, they, el auxiliar que yo tengo que utilizar para hacer una oración negativa debe de ser don't. Y el verbo, ¿cómo lo tengo que escribir? En forma base, sin hacerle ninguna modificación, sin agregarle nada. Y así yo tendría, por ejemplo, you don't play soccer. Tú no juegas fútbol. ¿Qué sucede con una tercera persona? En lugar de don't, ahora tengo que utilizar el auxiliar doesn't. Y el verbo, ¿cómo lo voy a escribir? En forma base, ya no como acá. ¿Sí ven? El verbo en oraciones negativas no va a cambiar, no le tenemos que poner nada. Y así tendría yo, por ejemplo, she doesn't play soccer, o he doesn't play soccer, o it doesn't play soccer, ¿sale? Acuérdense que don't es lo mismo que do not y doesn't es lo mismo que does not. Y también, bueno, algo que hay que recordar es que entre más contracciones se utilicen es mejor.
¿Cuándo voy a utilizar yo esta estructura gramatical? Bueno, when we want to express some facts, algunos hechos, cuando queremos expresar what regularly happens, lo que sucede regularmente, when we want to express routines, algunas rutinas, when we want to express, mm, what else, facts, routines, what regularly happens, eh, creo que nada más para eso. Y bueno, ahora sí nos vamos con las tag questions, ya que repasamos el presente simple de otros verbos que no son el verbo be. ¿Cómo le vamos a hacer para formular las tag questions? Bueno, primero, ¿para qué me van a servir las tag questions? Aquí tenemos un ejemplo. She plays soccer, doesn't she? En español esto significaría como ella juega fútbol, ¿o no? Ella juega fútbol, ¿cierto? Más o menos esa sería su traducción eh, en español. Entonces los usos de las tag questions son, punto número uno, the number one, check information we believe to be true, para como checar si la información que nosotros creemos es verdad o no. Ajá. Y punto número dos, comment on a situation. Solamente pues comentar sobre una situación. Por ejemplo, it's a nice day, isn't it? Es un lindo día o es un buen día o no. Ujú. Y bueno, la composición de las tag questions, ¿cuál es? Siempre se va a necesitar de una oración, o sea, an statement y una tag. La tag, que va a estar conformada por quién? Por un auxiliar y por un pronombre personal, ¿sale? El auxiliar en las oraciones en presente simple, como esta, va a ser does o va a ser do o va a ser doesn't o va a ser don't. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Y bueno, si mi oración de mi tag question es afirmativa como aquí, Jessica studies in USA, mi tag, ¿cómo va a ser? Negativa. Oración afirmativa, la tag va a ser negativa. Acuérdense que el doesn't se utilizaba para las terceras personas. Jessica es una tercera persona, equivale al personal pronoun she, ¿sale? Si yo en lugar de Jessica tuviera Jessica and Roberto study in USA, mi tag tendría que quedar don't they, don't, ¿por qué? Porque para they, que equivale a Jessica and Roberto, por ejemplo, eh, es un pronombre personal que se utiliza ¿con quién? Con don't. Por eso es que hicimos este repaso. Si mi, if the statement is negative, the tag is affirmative. Si mi oración es negativa, la tag va a ser afirmativa. Siempre es lo contrario. Aquí tengo she doesn't study in USA. Ella no estudia en Estados Unidos. Como es negativo, por este auxiliar, yo sé que es negativo, porque ya lo vimos aquí, negative statements, doesn't, don't, siempre que los vea significa que mi oración va a ser negativa. Si no los tengo, quiere decir que mi oración es afirmativa. ¿Sale? Es negativa, entonces mi tag va a ser afirmativa. Y pues tengo que utilizar el mismo auxiliar este aquí, pero en forma afirmativa, como does, she, ¿sale? Aquí tengo más ejemplos. The dogs eat so much. The dogs, ¿a qué personal pronoun equivale? Los perros, they, ellos. Por eso es que en mi tag voy a poner they. Porque tengo que ver a qué pronombre personal equivale mi sujeto de la oración. Lo tengo que poner aquí, ¿sale? Y como la oración es afirmativa, pues la tag va a ser negativa. Para they, ¿qué auxiliar uso? Don't. Acuérdense, para he, she, it es doesn't. Para I, we y they y you, tengo que utilizar don't. Aquí tengo otro ejemplo. Ricardo and Rebecca don't live together. Es una oración negativa. Entonces mi tag, ¿cómo va a ser? Afirmativa. Ricardo y Rebecca, ellos también. ¿Qué personal pronoun es? They. Y do afirmativo, ¿verdad? Porque mi oración es negativa. ¿Sale? Por último, only use pronouns in the tags. Solo usa pronombres en la tag, o sea, en la preguntita de mi tag question. En esta parte solo tengo que utilizar pronombres. Acá en la oración no importa,
pero en la tag sí, en la tag tengo que utilizar solo pronombres. Aquí tengo en mi oración, Ricardo and Jessica study together. Ricardo y Jessica estudian juntos. Es afirmativa, entonces mi tag va a ser negativa. Don't they. Ricardo y Jessica estudian juntos, ¿cierto? ¿O no? Más o menos esa sería su traducción. Y solo para recordar cuáles son los personal pronouns, bueno, aquí se los puse en un cuadrito. I, you, he, she, it, we y they. Espero que no tengan ninguna duda y cualquier cosa, pues estoy aquí al pendiente.